Hola, me siento muy bendecido de poder estar nuevamente con todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este estudio que hemos iniciado, que hemos llamado o que estamos llamando ¿Cómo es la Iglesia de Cristo? En la transmisión anterior básicamente usamos el tiempo para definir lo que es la iglesia. Y en este momento quiero comenzar básicamente recordando dos cosas que me parece importante. Uno, ¿cuál es el significado de lo que es la iglesia? Mencionábamos en la ocasión anterior que en base a las definiciones, las connotaciones o las acepciones o las implicaciones de los distintos usos que se le dan en el idioma original al concepto de iglesia o a la palabra iglesia, dijimos o mencionamos que la iglesia de Cristo es la congregación, la asamblea o el grupo de personas llamadas a consagrarse a Dios para cumplir un propósito específico con una fe definida, con una cabeza reconocida, la cual es Cristo, para ejercer su autoridad en la tierra. Y la segunda cosa que quiero mencionar es que aún evidentemente en la propia definición que estamos dando, recordemos siempre que por definición hay una naturaleza de consagración. La verdadera iglesia de Cristo se consagra a Él, porque ese acto de consagrarse, esa determinación de consagrarse está implícita en lo que es la definición de la palabra iglesia. Así que partiendo de ahí, vamos hoy a comenzar a mencionar algunas de las características, cómo es la iglesia de Cristo, cómo es realmente la iglesia de Cristo. Y vamos a ir leyendo varias escrituras, varios pasajes. Yo quiero ir con mucha confianza y respeto, les comento, quiero ir con la calma necesaria, no quiero ir a prisa. Y por eso les mencioné que va a ser un estudio que nos va a tomar varias semanas, porque quiero ir mencionando o quiero ir estudiando junto con ustedes varias características que encontramos en las escrituras, y lo quiero ir haciendo con calma, porque quiero tomar el tiempo para leer los pasajes y para que vayamos con mucho respeto, con mucho amor, con mucha calma a la propia palabra, a las propias escrituras, podamos tomar el tiempo de ir considerando y rogándole a Dios que Él nos hable, porque me doy cuenta que por mucho tiempo se ha afectado mucho la opinión, la manera de ver, la manera de expresarse de la iglesia. Evidentemente también debo decir de la iglesia en general, pero de la iglesia cristiana, por supuesto. También muchas veces ha habido durísimos ataques contra la iglesia de Cristo, y en parte es quizás porque también nos ha hecho falta un mayor compromiso para apegarnos a esas características que son enseñadas en las escrituras. Así que te invito a que inclines tu rostro y pongamos en las manos de Dios este tiempo. Padre, ayúdanos en esta hora. Nos ponemos en tus manos, reconocemos tu amor en nosotros y reconocemos tu gracia, tu favor sobre nuestras vidas. Pero te rogamos, ayúdanos, guíanos a tu palabra y háblanos, enséñanos. No queremos acercarnos con prejuicios y no queremos acercarnos tampoco con ningún tipo de manipulación. Queremos acercarnos con un corazón dispuesto a ser enseñado. Enséñanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren, voy a comenzar hoy a mencionar una primera característica. ¿Cómo es la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo, número uno, es una iglesia que vive sin afanes. Es una iglesia que vive sin afanes. Miren, vamos a comenzar a leer Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, en donde creo que es un pasaje que muchos de nosotros
conocemos bien, por supuesto lo hemos leído quizás muchas ocasiones, pero quiero invitarte que me acompañes. Mateo 6, 25 al 34, voy a comenzar a leer, dice el texto así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Estoy haciendo la mención pausadamente. No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Noten tres cosas: lo que has de comer, lo que has de beber y lo que has de vestir. Dice la palabra: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y por una tercera ocasión, noten cómo dice el versículo 34: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Por tres ocasiones en este pasaje se nos dice: no te afanes, no te afanes. Pero antes de continuar, acompáñame también a leer Filipenses capítulo 4, versículos 1 al 7, por favor. Filipenses 4, del 1 al 7. Dice así la Escritura: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Y miren cómo dice el versículo 6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos, dice este pasaje. Miren, el afán es definido. Es muy importante esto, porque yo creo que son cosas con las que ustedes y yo estamos conviviendo continuamente, o con las que estamos luchando constantemente. Entonces es muy importante entender lo que significa cada término que se usa en las Escrituras, y a partir del cual somos enseñados, a partir del cual estamos siendo formados. Por ejemplo, el afán es definido como moverse en diferentes direcciones,
Cuando una persona vive afanada o está afanada, una persona así se comporta, así actúa, se está moviendo en diferentes direcciones. No hay una dirección definida, no hay una visión clara acerca de su vida. Pero también esta palabra significa distraerse. También significa caer en ansiedad, ser perturbado en el corazón y preocuparse. Eso es lo que significa un afán. Cuando las personas llegamos a caer en afanes o llegamos a vivir bajo la presión de los afanes, así nos comportamos. Nos andamos moviendo en diferentes direcciones, nos distraemos, caemos en ansiedad, somos perturbados en el corazón y nos preocupamos de más. Casi parece que nos están describiendo a todos, ¿verdad? Porque constantemente o quizás muy seguido hemos llegado a estar o a vivir este tipo de entornos. Si nos damos cuenta, una persona afanada es fluctuante, ansiosa, desconfiada, insegura, distraída y desenfocada. Así es una persona que vive afanada. La ansiedad, dicho sea de paso, es una característica con la que muchas personas luchan en algún punto o en algunos puntos en su vida. De hecho, algunos llegan a vivir atormentados por la ansiedad. ¿Cuántas personas o cuántos de nosotros no en algún momento hemos llegado a sentir todos esos síntomas de la ansiedad? ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado a veces a caer en esas inclinaciones generadas por esas luchas que hasta de una manera física se manifiestan en nuestro cuerpo? Porque así es la ansiedad, pero principalmente diría, así son los afanes. Cuando nosotros vivimos bajo afanes, así es como nos comportamos. Y cuando caemos en esos estados de ansiedad, entonces somos mucho más vulnerables a caer o a retroceder en nuestra fe. Somos mucho más vulnerables aún hasta a enfermarnos. Saben que también la ansiedad es definida como un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Así es definida la ansiedad. Por eso muchas personas cuando caen en esa condición de la ansiedad están a expensas aún de cosas todavía mayores o hasta trágicas. Es muy interesante entender esto, porque esa angustia que genera la ansiedad es el tipo de angustia que acompaña algunas enfermedades. Y bueno, son áreas y son temas con las que cuando estamos frente a ellas o en medio de ellas, hacen estragos impresionantes en nuestras vidas y llegan, por supuesto, a generar muchos trastornos, tanto en lo personal como en la casa. Miren cómo en Mateo capítulo 13, versículos 18 al 23, miren cómo dice la escritura. Ahí leemos, en ese pasaje, leemos la explicación que Jesús da sobre el significado de la parábola del sembrador. Y ahí Él nos dice lo siguiente: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Estoy comenzando, repito, en Mateo 13, 18 en adelante. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinas, noten cómo dice este versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, y miren cómo dice, pero el afán de este siglo,
el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Notemos cómo la Escritura misma nos dice con tanta claridad que el afán o los afanes ahogan la palabra. El afán impide tu crecimiento espiritual. El afán siempre está compitiendo contra la fe, y al impedir tu crecimiento se vuelve como una especie de palanca en reversa, como una palanca en contra que no nos permite mostrar el fruto de Dios. Cuando tú y yo le damos mucho más peso, mucho más lugar a los afanes, es como si estuvieras echando reversa, y es como si Dios te quiere impulsar hacia adelante, pero tú metes una palanca y estás queriendo ir en contra, es decir, estás generando un apalancamiento que está impidiendo tu crecimiento. Así son los afanes, así es el afán. La iglesia de Cristo es una iglesia que vive sin afanes. Así es la iglesia de Cristo. Una iglesia que vive sin afanes. El grupo de personas o el tipo de personas que vive sin afanes. Y esa es la buena noticia, porque la propia Escritura nos lo está diciendo, nos lo está mostrando. La buena noticia es que podemos vivir libres de afanes. La buena noticia es que Cristo Jesús, o en Cristo Jesús, podemos vivir de otra manera. La buena noticia es saber que Él nos libra de esos afanes, que Él nos libra de esas preocupaciones, porque Él nos da seguridad, Él nos da certeza. Su presencia es eso, es certeza y es seguridad. El afán lo combatimos con la plena confianza. Es decir, en los propios pasajes que hemos leído, podemos aprender que los afanes se vencen cuando estamos firmes en Dios. Si tú y yo permanecemos firmes en Dios, si tú y yo tomamos esa postura, esa decisión de permanecer firmes en la verdad de Dios, entonces vamos a poder vencer los afanes. La iglesia de Cristo es la que se afirma en Dios, la que se enfoca en Dios y la que no se distrae con los afanes de este mundo. Repito, no se distrae con los afanes de este mundo, porque eso es lo que generan los afanes, eso es lo que provocan los afanes: distracción, incertidumbre. Te provoca ir en diferentes direcciones. Ahora vas para acá, pero mañana ya estás yendo para allá, pero después te diriges para acá, y eso genera una terrible incertidumbre, una terrible inseguridad. Así no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no vive desenfocada. La iglesia de Cristo no pone sus ojos fuera de Él. La iglesia de Cristo aprende a vivir sin afanes, porque sabe que Dios se ocupa de sustentarnos, de sostenernos, de alimentarnos, de vestirnos. Y no lo estoy diciendo nada más como si esto fuera una imaginación, como si fuera un simple deseo o una simple ilusión. No, porque puedo decir con mucha certeza que estoy seguro que ustedes y yo podemos contar cuántas veces, de qué formas, de qué maneras Dios ha mostrado en tu vida el cuidado. Dios ha mostrado en tu vida cómo Él te ha sostenido. Y a veces, cuando has estado en los tiempos más angustiantes, más complicados, más difíciles en tu vida, has visto cómo Dios ha abierto una puerta, o cómo Dios ha hecho que su luz resplandezca, o has visto cómo Dios te ha provisto, porque así es Dios. Dios es nuestro
Padre, Dios es nuestro Dios. Él está cercano y Él es quien le da sentido a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nunca será abandonada por la cabeza, porque la iglesia no actúa, la verdadera iglesia de Cristo no actúa ni vive fuera de Él. La iglesia de Cristo está pegada a Él. Así que la iglesia de Cristo vive sin afanes. Esa es la primera característica. Así es la iglesia de Cristo. ¿Cómo es? Una iglesia que vive sin afanes. Saca de tu corazón, quita de tu mente las preocupaciones. No te lo digo como un irresponsable, te lo digo como alguien que le cree a Dios. Pon en las manos de Dios lo que te preocupa. Pon en las manos de Dios lo que te aflige. Y aprende a soltar eso. Aprende a deshacerte de eso. Aprende a dejar que Dios te tome, a dejar que Dios te enseñe a vivir por Él, en Él y para Él. Aprende eso. Aprende a vivir ligero. Aprendamos a vivir sin ansiedad. De todo corazón te digo, niégate por completo a la ansiedad. No permitas que la ansiedad quiera imponerse en tu corazón. No lo permitas. Porque cuando tú y yo permitimos que los afanes, las preocupaciones y la ansiedad encuentren un huequito, encuentren ahí un recoveco y se instalen, entonces ahí empezamos a perder. Porque empezamos a entregarnos terriblemente a esas aflicciones que, si no nos damos cuenta, en algún momento pueden aún hasta llevarnos a la muerte. Tengamos mucho cuidado. La iglesia de Cristo es una iglesia que vive sin afanes. Sin afanes. Por nada estéis afanoso, dice la Escritura. Bendiciones, hermanos.